La lupa a la situación política actual, ¿no? Decíamos aquí con Hugo, vamos a hablar de en qué andan los candidatos. Vamos, si te parece, arrancamos por el tema nacional. Vamos por el tema nacional. Nacional, bueno, porque además digo, también a este escenario que estamos teniendo, ahora también es como que aparece ahí una suerte de otra grieta, ¿no? Entre aquellos que, defienden la cuestión de los derechos humanos, está el otro lado que están los negacionistas de los crímenes de la dictadura. De los crímenes de la dictadura. Exactamente. ¿Son 30.000 o no son 30.000? Todavía estamos discutiendo esto, ¿no? Yo decía ayer que me da la impresión como que Argentina siempre está como una suerte de empantanamiento en los temas, porque no se terminan de resolver ni de cerrar. Y fíjate vos que ha pasado tanto tiempo de allá de los 70 y todavía seguimos divididos por esto, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tiene que ver con el hecho de que ponete en una película de acción o en una película de policial, están los buenos y los malos. Uh-huh. Vamos a simplificarlo así. ¿Qué serían los malos? Los malos son los que te generan un país que está peor para vivir. Uh-huh. Los buenos, los que buscan algo mejor. Uh-huh. En el 76 ganaron los malos. Y ganaron absolutamente. Porque el país que tenemos es el peor que podemos tener en estas circunstancias. Entonces, dicho esto así de una manera muy, muy esquemática, ahora lo voy a profundizar. ¿Qué pasó? La Argentina actual es consecuencia de la derrota popular de 1976. Uh-huh. La pérdida de derechos, la desindustrialización, la gran cantidad de muertos económicos que tiene el país, que son los desempleados, uh-huh. Históricamente. Uh-huh. Fíjate vos que la dictadura brasileña de 1964 a 1985, 21 años, que fue más larga también. Más larga, sí. menos cruenta. ¿Por qué? Porque en ese periodo ellos hicieron que Brasil, que estaba por detrás de Argentina en el 64, pasara a ser la potencia que es hoy. Claro. En ese periodo el país se lanzó hacia adelante. Uh-huh. Argentina en el 76 y hasta el 83 se desindustrializó y se achicó todo. ¿Por qué? Entre otras cosas, en el 76 el país, la clase obrera argentina estaba radicalizada y estaba muy concentrada en las grandes ciudades que fueron donde se dieron los asos, el cordobazo, el rosariazo, uh-huh. el mendozazo, el claro. tucumanazo, etcétera, etcétera, las grandes movilizaciones populares. Claro. Al destruir la mayor parte del entramado industrial, se desacopló, hecho con una fuerte represión, sobre todo en los primeros 3 años de Videla, acompañado de una fuerte represión sobre esos sectores sociales que pasaban del pleno empleo y los derechos sociales al desempleo y sin derechos. Uh-huh. Hubo represión y el país se achicó. 1/3 fue lo que perdió la clase obrera y eso fue 1/3 de achicamiento. Como eso quedó en el tiempo, porque la dirigencia política no cambió ese proceso histórico, la parte económica del proceso siguió, salvo detalles. Uh-huh. Alfonsín, hubo 2 intentos. Alfonsín, con su ministro Bernardo Greenspan, del 84 al 85, intentó volver al estado de bienestar. Cuando le apretaron la ropita, volvió para atrás e implementó el plan austral, que fue un plan de ajuste. Claro. Y el otro periodo fue el de los Kirchner. Néstor, Cristina, que aprovecharon un viento a favor que tenían a nivel internacional, el que se vayan todos, cuando el que se vayan todos era una propuesta, digamos, cultural de izquierda, de cultura política de izquierda, contra lo que había sido el manejo de la derecha económica del país durante la convertibilidad. Entonces tuvieron 12 años donde mejoraron algunas variables, pero no transformaron el fondo, claro. que era la economía neoliberal que venía del tiempo de los militares. Como aquí ganaron los malos y siguen ganando los malos, por decirlo en términos cinematográficos, sí. El país nunca termina de saldar, porque nunca terminamos de, no saldar qué, cuántos desaparecidos eran, no. Cómo reconstruimos la trama socioeconómica para un país de todos. Claro. Entonces, cualquier otro tipo de grieta en una sociedad básicamente injusta en lo socioeconómico, uh-huh. todas las demás grietas inciden. Inciden, claro.
Esto dicho en general. Excelente explicación. Dicho en general. Con ese panorama histórico, nos vamos al presente, que es la coyuntura política. Y estamos viendo un poquito qué es lo que están haciendo los tres grandes candidatos. En realidad vamos a recordar que hay 5 candidatos. Acá nos estamos olvidando de Schiaretti, que sigue en carrera, y de Miriam Bregman, que también sigue en carrera. Sí. Pero bueno, sacaron entre los dos, nos llegaron al 10% de los votos. Hoy el péndulo ideológico va en contra de Bregman, así que la izquierda va a quedar ahí. Y Schiaretti, con sus proyectos que son de centro derecha, y está compitiendo con mejores marcas en el mercado, entre comillas. Massa, Bullrich y Milei compiten contra él. Él quedó muy lejos atrás en la disputa. Entonces, bueno, la gente que está mirando, bueno, si lo que viene por este lado, y hay que buscar entre estos tres. Claro. Por eso se centra mucho el análisis en estos otros tres. ¿Qué es lo que le sobra y qué es lo que le falta? Vamos a empezar por quién es en este momento, a mi criterio y a criterio de muchos analistas, la persona que está más debilitada. Que salió segunda, y es Patricia Bullrich. ¿Debilitada por qué? Porque quedó en el medio entre un Sergio Massa, que representaría la versión progre, Nakam Pop, progre, y Milei, que es la versión extrema de este pendular hacia la derecha. Entonces ella, si se vuelve demasiado débil, pierde votos que había conseguido por su discurso duro, se le van a Milei. Y si se vuelve demasiado, continuando con ese discurso, pierde votos que se le pueden ir hacia Massa. O a otro lado. Votos gorilas que no votarían a un peronista, pero que no la van a seguir a ella. Entonces ella está en ese dilema. Encima es una persona que de economía no entiende nada, y hoy la campaña electoral, como en casi toda la historia argentina, pasa por la economía. Entonces le preguntaban a ella sobre economía, se enredaba, ni siquiera los medios que le tiran tiros al área para que ella la haga de pechito, o de cabecita, o como... No, se enredaba sola. Bueno, viste que ahora se la empezó a ver con Melconian. Con Melconian, por eso vino... Claro. Melconian, su jefe de economistas, que sería su próximo ministro de Economía, hicieron la presentación la semana pasada, le dio un poco de aire a Bullrich, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene que decir un candidato conservador en estos momentos, en la situación actual? ¿Cómo va a ser el ajuste y quiénes lo van a pagar? No lo dijo Melconian, hizo cosas muy generales, generalidades sobre que, a ver, el problema de las generalidades en las campañas electorales es que muchas veces ante el electorado se confunden objetivos con mecanismos. Entonces, vamos a parar la inflación. ¡Ay, qué bueno! Por fin habla de la inflación. No, claro. no habló de la inflación. Dijo el objetivo. ¿Cómo la vas a parar? Claro. Y ahí es donde los candidatos empiezan a derrapar, porque tienen que decir cosas que a buena parte de sus propios electores no les va a gustar. Y que justamente aquí de la cuestión es el cómo. El cómo lo haces. Claro. Bueno, más allá de eso, queda todavía espacio y tiempo. Bullrich está segunda en las encuestas, en la encuesta fundamental, que es la PASO, pero hoy por hoy tiene ese problema. O se va muy hacia la derecha y pierde votos por el centro, o se vuelve más hacia el centro y pierde votos por derecha que se le van a Milei. ¿Cuál es la cuestión con Milei? Milei tiene 3 ejes de campaña: ir contra la casta, la dolarización y la guerra cultural. Lo de ayer del espacio negociacionista de su candidata a vicepresidenta, Villarruel, formó parte de esta tercera discusión, que es cambiar la forma de pensar, el sentido común de los argentinos, construido de una manera muy dificultosa en estos 40 años de democracia. Una parte de ese sentido común es decirle no a los crímenes de la dictadura militar y reivindicar una idea muy general de derechos humanos, que están de trasfondo de todos los demás derechos. Los derechos humanos son lo más básico y general, lo más superestructural. Debajo de los derechos humanos, y en una escala no digo menor, pero digamos, cubiertos por los derechos humanos están los derechos laborales, los derechos ambientales, los derechos reproductivos, en fin, todos los demás derechos que también son humanos, además de los derechos humanos políticos que tienen que ver con esa historia
Vale. de represiones del 76 al 80, 81. El momento más crítico. Entonces esa parte forma parte de la guerra cultural. Ahí es donde Milei, por ejemplo, hace sus desatinos. El cambio climático no existe. Bueno, si se contamina el agua, cuando se termine de contaminar todo el agua, va a aparecer mágicamente el capitalista que va a encontrar el negocio de descontaminar el agua, y entonces todos vamos a volver a tener agua descontaminada. Claro. Por decirte algo así muy en general, cosas que acaba de decir hace algún tiempo Milei. El tema de la dolarización, que es la otra cuestión de la campaña electoral de Milei, también hace agua. Los técnicos en general de la economía y los propios norteamericanos no les interesa que Argentina dolarice. Y esta dolarización tiene que ver con que buena parte del voto al Milei es un voto que no sabe del tema y cree que si hoy gana 100.000 pesos, cuando suba Milei, al mes va a ganar 100.000 dólares. Sí. Se lo ha visto en declaraciones, por ejemplo, de algunos jóvenes muy elementales en las redes sociales. Hay una fantasía. Hay una fantasía de que vas a pasar de 100.000 pesos a 100.000 dólares. No. Hacer el cambio correspondiente con el dólar previa devaluación, que puede ser brutal, va a ser brutal, y ahí te van a quedar los dólares que vas a cobrar. Con 100.000 pesos, hoy por hoy podrías llegar a cobrar, en el mejor de los casos, 100 dólares, no 100.000. Entonces, esa dolarización, pero ese es un problema de los votantes de Milei. Claro. Milei encontró en la dolarización un caballito de batalla, le fue muy bien. Los técnicos son los que le dicen, guarda, cuidado con esto. Y se hablan entre ellos. Y los economistas y los empresarios se hablan entre ellos. Pero ¿a dónde va a llevarnos este tipo con la dolarización? Ahí el bimonetarismo que plantea Bullrich con Melconian, dólares y pesos, que fue parte de la presentación, es algo que va más con la realidad, digamos, que esta cuestión. Y el otro problema que tiene Milei hoy es la casta. Toda su campaña fue contra la casta política. Entonces, ¿con quién va a formar sus listas? ¿Sí? ¿De dónde va a sacar? ¿Cuál es la cantera? La misma dirigencia política, y eso se vio en todos lados. O Echeverre no es casta. ¿Sí? No será directamente él un miembro de la casta política, pero el apellido Echeverre tiene 100 años de historia en la casta económica y la casta política de la provincia de Entre Ríos. Bussi en Tucumán no es casta. Y así Menem, el aliado que tenía en La Rioja, no es casta. Son todos casta. Claro. Y él está negociando esas cuestiones. Y se va a terminar transformando en parte de esa casta. Es decir, hizo una simplificación para llevar adelante un exitoso plan de propaganda electoral con el dólar y con la casta. Esa simplificación es falsa por detrás y ahora se encuentra con la realidad. Para ganar tiene que seguir hablando en contra de la casta, pero tiene que negociar. Claro. Y el dólar, la dolarización que él plantea, bueno, ya empieza a hablar, bueno, esto va a llevar, al principio va a ser meses y después va a llevar años. En el supuesto caso que lo dejen. Porque él se tiene ahora que rodear de economistas del establishment. Bullrich le ganó de mano con sus economistas. Sí. Lo tiene a Melconian y a un montón de gente. Sí. Milei tiene que negociar con economistas del establishment para ver un programa racional, por lo menos para los siguientes 4 años. Entonces, entre la dolarización, la casta y la guerra cultural, donde encima incluso él terminó hablando de excrementos humanos, prácticamente todo lo que se opone a él es excremento humano. Y lo llama socialista. Claro. Y al 90% no tiene nada que ver con el socialismo. Son simplemente otras versiones de cómo tiene que verse la economía para que el capitalismo argentino sobreviva. Entonces él no entra en discusión dialéctica, dialógica con otros economistas. Él confronta con economistas de su mismo bando. ¿Y desde qué posiciones confronta? Desde posiciones que tienen que ver con la economía, la escuela austríaca, las economías neoclásicas del siglo XX. Y aquí hago una breve referencia. Milei se jacta de ser un teórico de la economía que a los periodistas los manda a pasear cuando le hacen alguna pregunta, alguna duda no razonable. Y dígame, ¿y por qué se opone a Keynes? Pero vos sos idiota, sos estúpido, ¿cómo no sabés que bla, 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 bla? Y empieza a pegarte a vos y vos de economía no sabés nada. Claro. Con esto voy a dejar 2 cosas
para que a los que les interese lo googleen. Dale. Uno tampoco es economista, pero le gusta indagar en esto. 2 temáticas de carácter científico que ponen en duda toda la teoría neoclásica, toda la escuela de Austria, toda la escuela de Chicago y todas las teorías neoclásicas posteriores a Karl Marx. Y reivindica la teoría clásica, y en el siglo XX reivindica a Keynes. Es la investigación de Piero Sraffa, un economista de la escuela de Cambridge, italiano pero de Cambridge, y su estudio que fue producción de mercancías por mercancías. Para muchos analistas, ese libro es la refutación teórica de las teorías neoclásicas. Y la otra cuestión, que tiene que ver ni más ni menos que con un premio Nobel de Economía y un premio Abel de Matemática, que es el Nobel de las Matemáticas, que es John Nash, que es el gran teórico de la teoría de juegos. La teoría de juegos, de acuerdo a John Nash y en general los teóricos del juego, determina en general que los sistemas cooperativos son superiores en resultados que los sistemas competitivos. Hay un famoso dilema del prisionero, googleenlo, ahí se va a encontrar, hay un montón de discusiones sobre ese tema. La teoría de juegos, como teoría matemática, sociológica, económica, psicológica, pone en jaque también uno de los basamentos del sistema capitalista pre-neoclásicos, desde Adam Smith para acá, que es la idea de que con el egoísmo de cada uno construimos el bienestar de toda la sociedad. La teoría de juegos dice no, si no tenés una base solidaria, no hay bienestar a nivel general. Claro. Y lo dice en términos como les gusta a los neoclásicos y a los austríacos. No hablar de la ciencia económica como ciencia social y política, sino de la economía como ciencia matemática y lógica. Claro. Desde ahí lo refutan. Y lo de Rafa también. Bueno, primer punto entonces. Y nos queda Massa. Dale. Massa tiene el gran problema de que él es candidato y el ministro de Economía. Y su peor problema tiene que ver con la gráfica de serrucho, que es la inflación mensual. Se está hablando de 10 y más % de inflación en agosto. En los próximos días se va a conocer la inflación según INDEC, que tiene que ver con la devaluación que tuvo que negociar con el Fondo Monetario. Negociamos el 20, el fondo quería el 100. Entonces se presenta como, bueno, está bien, péguenme, pero yo negocié el 20. Es lo que podíamos hacer. Y aquí hay otro detalle. Massa se va a juntar el día viernes con todos los candidatos, los gobernadores y los candidatos a gobernador. Van a hacer el acto de lanzamiento en el interior, en la provincia de Tucumán. Desde que ya no hay más colegio electoral con la reforma de 1994, tenemos un problema en la Argentina, y es que hacer campaña en la provincia de Buenos Aires prácticamente es definir una elección. 40% de la población vive en la provincia de Buenos Aires, entonces ahí vos tenés que hacer el grueso de la campaña. El 60% restante te queda ahí dando vueltas y no sabés cómo hacer. Y ahí es donde las provincias del interior y sobre todo los candidatos, en este caso del peronismo, le están pidiendo a su candidato, los gobernadores, perdón, le están pidiendo a su candidato, por favor, venite al interior y hagamos campaña acá. ¿Cuál es el tema que los está unificando a los gobernadores en el interior? El cuco Milei, el fantasma de Milei, que dice, dentro de su guerra cultural, la parte de guerra cultural, unido al tema económico, que es donde supuestamente él es el capo, aquí, punto y aparte, Milei es licenciado en Economía. Sí. Nada más. Acá tenemos, por ejemplo, un gobernador que es doctor en Economía. Milei es licenciado en Economía de una universidad privada y este es doctor en Economía por la más importante universidad pública argentina, que es la Universidad de Buenos Aires. Ese doctor en Economía es el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. A ver, si empezamos a hacer la de Milei, de empezar a tirarte la chapa de cada uno, la chapa de él es de hojalata.
Ujú. La otra es un poquito más fuerte, Claro. por decirlo. Después, cuando gobiernan, es otra la historia. Es otra historia. Pero las bases teóricas y académicas algo te dan de respaldo. Vayamos a lo siguiente entonces. ¿Cuál es el problema que tienen los gobernadores? Que si gana Milei, la copa se cae. Hay provincias que dependen en un 90% de la coparticipación. Entre Ríos anda en el 70%. Tal cual, tal cual. Y también muchos dicen, no, pero por ley está todo garantizado, atado. Y Milei puede decir mañana por decreto. Menem, a quien él reivindica como el mejor presidente de la historia argentina, cuando tuvo que desregular, lo hizo por decreto. Y después fue a negociar con sus propios compañeros y con los radicales a ver cómo hacía para seguir desregulando ahora con una ley. Pero desreguló por decreto. Entonces, va a haber reuniones el día viernes, lanzamiento de campaña de Massa, que reitero, el mayor problema de Massa es que con la gestión no está logrando domar la variable electoral fundamental del momento, que es la inflación. Bien. Y tiene que afrontar una idea que le anda rondando a mucha gente, tipo Luis Barrio Nuevo, mucho dirigente sindical, que se está preguntando, ¿y si Milei es el momento Menem del año 2023? Es decir, si el peronismo se puede reciclar entornando la casta peronista a Milei, que sea presidente, hacemos una pendulación hacia la derecha, como fue con Menem, y sobrevivimos. Primero los hombres, después el movimiento y después la patria, como corresponde entre buenos peronistas. Bien. Y nos queda la provincia de Entre Ríos, donde, bueno, Val y Bordet van a estar, obviamente, se supone que van a estar en esta presentación con Massa. Les corresponde las generales de la ley, tienen que defender la coparticipación. Y la semana pasada hicieron un acto en el que estuvo Massa acá en la provincia. No le cuesta mucho, 3 o 4 horas ya estás acá y después te volvés y seguís de largo, estamos acá al lado nomás. Donde básicamente lo que dijeron, si nosotros seguimos, o sea, Bordet es el gran garante acá en la provincia de Entre Ríos. Yo dejo una provincia ordenada. Val que dice, yo voy a seguir como Bordet haciendo lo mejor que hemos hecho, que es la provincia ordenada. Claro. Y Massa dice, y yo les voy a traer, si ustedes nos votan a los tres, sobre todo Val, Massa, yo les voy a traer todo lo que necesite la provincia para pegar a partir de este ordenamiento un salto mucho más grande. Entonces, esa es un poco la carnada. Bien. Y con eso creen que pueden, en este momento, ese es uno de los elementos, que pueden en este momento contrarrestar la foto de la unidad que logró Frigerio con Galimberti el jueves pasado en Villaguay. Algo que uno suponía que iba a ocurrir, porque del fin y al cabo Galimberti, él mismo lo dijo, acá lo dijo Darío Schneider, lo dijo Maneiro, lo dijo Galimberti, cada vez que uno les preguntaba a los referentes acá en la zona y a Galimberti cuando venía, es, bueno, nosotros discutimos acá el perfil de Juntos por Entre Ríos. Después de la elección, ya veremos. Bueno, después de la elección, ¿qué hicieron? Vieron, se sentaron, negociaron y ahora están todos juntos. Bien. Como hicieron en el 2019 o en el 2021. Así que esa es un poco la situación general que podría señalarte. Y cierro con esto último, que me parece que no había cerrado bien. Lo del acto negacionista de ayer. No quiero entrar en la discusión de fondo porque nos llevaría mucho más cuestiones. Si fueron 30.000, si fueron 8.000, como dice la CONADEP, o si fueron más de 60 o 70.000, como alguna vez hablé con algún dirigente de derechos humanos que me decía de la cantidad de gente desaparecida que en particular no es reivindicada por sus familiares, o que sus familiares no saben que murieron dentro de la represión de los militares. Pero bueno, más allá de esos números, si vos vas a reivindicar los años desde el punto de vista socioeconómico, los años de la dictadura militar, o los años de Menem, que fueron la continuación en democracia de esa dictadura militar, y vas a hacer una reforma estructural del país donde todos los derechos van a desaparecer y todo va a ser mercancía, en un país empobrecido donde la gente va a tener que rascar en el bolsillo
¿De dónde saco la plata para pagarme un órgano, pagarme la educación a mis hijos, pagarme el hospital público que va a dejar de ser gratis, etcétera, etcétera, etcétera? Vas a necesitar un fuerte elemento de represión sobre la sociedad, sobre las capas sociales que van a quedar desarticuladas. Ya no alcanza con los policías. En democracia, manteniendo el sistema socioeconómico de la dictadura, ya no alcanza con los policías. Hay que reivindicar a los militares para que vuelvan a las calles. Eso es, en esencia, la necesidad del negacionismo. Después discutimos los detalles, pero la necesidad es volver a poner a los milicos en la calle y que una buena parte de la sociedad argentina lo acepte nuevamente. Para ello hay que sacar en el cerebro de la mayoría de los argentinos la noción de los derechos humanos. Claro. Excelente explicación. Gracias, Hugo. 10 de la mañana.